María, anunciamos que teníamos una invitada en el piso. Bueno, acá está justamente. Hablamos con Rosana del Cura. La conocíamos a través de otras entrevistas que hemos compartido anteriormente en nuestro programa, pero de lo personal la primera vez que nos encontramos acá físicamente en la radio. Así que bueno, bienvenida acá a esta casa en radio. Yo quiero verte, Rosana. Buenas tardes a los dos. Yo lo sigo, soy una de las del fandom, Yo quiero verte. Y hoy acá, viendo en qué podemos ser de utilidad, en qué podemos ayudar a cada uno en casa, acá, para que empiece a tener una herramienta distinta que capaz antes ni se le había ocurrido, para tornar la vida un poquito más amigable, como es la decodificación biológica. Así que todo oídos. Bien, justamente hemos hablado alguna vez de la decodificación biológica, pero por ahí si querés para adentrar, porque el público se renueva, contarnos un poquito, Sí. qué es la biodecodificación o decodificación biológica y para qué sirve. Me parece bárbaro. Es una herramienta paramédica, complementaria de la medicina. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que bajo ningún punto de vista nosotros reemplazamos a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, todo lo contrario. Nos sumamos al equipo de trabajo de ellos en caso de que el motivo de consulta sea una enfermedad, ¿sí? Lo que llaman vulgarmente una enfermedad. ¿Qué podemos decodificar? ¿Sobre qué podemos trabajar? Sobre conductas, sobre problemas de comunicación, sobre problemas laborales, sobre sistemas de trabajo. ¿Y qué hacemos? Traducimos. Somos como traductores. ¿De qué? De códigos. Hay muchas situaciones donde tenemos eslabones de una cadena. Supongamos que vamos a trabajar sobre una cadena. Cada eslabón lo abrimos, vemos qué tiene adentro y ponemos esa pieza en el lugar que corresponde. Hay un juego, que es un juego bárbaro para decodificar, que es el de las piezas, 5.000 piezas que tenés en una bolsita, las das vueltas y vas descubriendo a medida que giras cada pieza y vas poniendo en el lugar que corresponde y formás una imagen general. ¿Cómo traspolo esto a la vida, Cristian, a la vida actual, Maru, a la vida tuya, a la nuestra? Supongamos que yo recibo el pedido de consulta de una persona que la verdad tiene serios inconvenientes con su peso. El médico le va a decir es obesidad. Y cuando trabajamos en consulta, vamos a asistirlo para reconocer que lo que se manifiesta en su cuerpo como aumento de peso, en realidad es una solución de supervivencia, es una alarma. ¿Vieron cómo, las alarmas de las casas, las alarmas de las cabinas de los aviones, nos marca en su encendido, en su activación, nos marca una dificultad, nos marca una atención, una alerta? Sin esa alarma, nosotros sabríamos que tenemos un inconveniente, en la reja perimetral de casa, un motor que tiene algo de temperatura elevada en un auto, en un avión. No. Entonces, si lo que usualmente tenemos como visión tradicional del problema es acallarlo, yo estoy perdiéndome la gran oportunidad de averiguar qué tiene el cuerpo para decirme, ¿sí? En este caso, un síntoma de nuestra humilde visión, en el caso de que fuera una enfermedad, nos viene a alertar sobre algo que tengo que prestar atención en mi cuerpo para solucionarlo, ¿sí? ¿Sobre qué vamos a trabajar nosotros? Sobre la programación. Esto que tenemos acá, además de llevar unos pelos divinos, glamorosos, es una central de comandos. Una computadora. Sí, es una computadora. Entonces, sobre el entender el significado de los programas, sobre prestar atención a ver qué es lo que puede estar fallando, sobre repensar situaciones desde otro punto de vista, sobre las creencias, sobre los valores, sobre eso trabaja una herramienta como es la decodificación. Podemos decir que uno de los objetivos de la biodecodificación es detectar el detrás de escena de una enfermedad, digamos, lo que pasa por ahí detrás del cuerpo, que se manifiesta medicinalmente por ahí en una dolencia física, pero esta herramienta sirve como para ver qué hay detrás de todo eso que viene sucediendo, ¿puede ser? Esto que decís es brillante, porque es el detrás de la escena, exactamente eso. Hay varios planos sobre los que se desarrolla una escena, podríamos decir. El del escenario lo ven todos.
Y el de detrás de la escena lo vemos quienes trabajamos, abordamos desde otro lugar la misma escena. ¿Sí? Si esto, en vez de ser un caso médico, fuera una obra de teatro, un equipo de teatro, la misma radio. Claro. Entonces, la cara visible, la medicina tradicional, seríamos nosotros acá en esta mesa, el operador sería el decodificador, el equipo de producción también. Entonces, hay todo un sistema, un abordaje de detrás de la escena, como bien vos dijiste, para tratar de poner orden o al menos otro punto de vista en algo que evidentemente no está funcionando bien porque me está dando el alerta que podría ser un síntoma, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no tan solo en síntomas en cuanto a enfermedades, sino también a circunstancias. Vos hablabas también hasta un problema laboral o un problema, no sé, vincular Sí. en la familia, Sí. hasta en lo amoroso también, ¿no? Claro, Puede porque llegar a en los pasar. vínculos, en lo que es físico también, pero el físico es un nivel, bueno, de vibración baja energéticamente, ¿no? Cuando uno sube la vibración energéticamente hablando, dejamos de ver la materia. Esto es como, no sé, las aspas de un ventilador de techo. Si nosotros subimos la frecuencia de La velocidad. ese rotor, no sé cómo se Sí. llama esa pieza, esa velocidad, claro, nosotros vamos a dejar de ver las aspas del ventilador. Ujú, Pero por eso el ventilador deja de existir, no. claro. Tenemos otra presencia del ventilador, otro registro, que es el viento, en este caso. Ujú. Entonces, a mayor frecuencia, menor materia, es menos visible. Entonces, trabajamos, en algunos casos, como dice Maru, sobre situaciones que no son tan visibles, no son tan visibles en mi físico. Claro. Por ejemplo, un problema laboral. El trabajo es como nuestra segunda casa. Muchas veces en un trabajo tradicional pasamos más tiempo que en nuestra propia casa, despierto seguro, ¿o no? Sí, sí, Ujú. sí. Y los compañeros de trabajo, criados en hogares distintos, con valores distintos, con normas distintas, con creencias distintas, termina siendo nuestra familia ensamblada, nuestra segunda familia. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en un ámbito laboral, por ejemplo, nosotros tres acá, cada cual tiene una creencia distinta respecto a tener papeles sobre la mesa? Para mí los papeles de trabajo sobre la mesa me indican que estoy trabajando y que tengo posibilidad de desarrollar una idea si se me ocurre. Pero en tu casa, Cristian, tener los papeles arriba de la mesa es falta de respeto. Y Maru me mira raro y me dice, ¿me vas a dar trabajo? Para ella, papeles arriba de la mesa es darle más trabajo. Para vos es una falta de respeto. Para mí es posibilidad de desarrollar una idea. Sobre estas creencias, porque en definitiva son creencias, trabajamos también en la decodificación biológica. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a quien viene a consultar de tener otro punto de vista, de pararse en otro lugar y ver los papeles en la mesa con tres opiniones distintas. Y en todo caso, si así lo dispone, tomar una alternativa distinta. Qué maravilloso. Sí, y Rosana, ¿cómo se vive por ahí en la práctica lo que es una sesión de biodecodificación, digamos, o por ahí, no sé, no sé si lleva a modo de terapia con varias sesiones, no sé cómo es que trabajan, digamos. Contanos un poquito. ¿Cómo se aborda? Hay distintos. Me toca terapeuta, va encontrando el suyo propio. Como dicen los tangueros, Madu, en vena. Cuando un tanguero está en vena es que tiene su propio método, su propio tempus, su propia sintonía con el paciente. Básicamente lo que yo pido para empezar a trabajar, si esto es un problema de salud, es un diagnóstico médico. Sí o sí tengo que tener un diagnóstico O médico. sea, siempre arranca con algo médico y después pasa a la biodecodificación, digamos. El diagnóstico, la derivación o el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico. Entonces, en mi caso yo mando cuestionarios, una serie de preguntas que tienen que ver con la vida diaria de quien viene a consultar. Sus emociones, sus percepciones, sus creencias, datos muy puntuales, y si viene a consultar por un problema de salud tiene que ser un diagnóstico médico. En sesión, en la pandemia nos abrió una posibilidad maravillosa que es atender online. Y es exactamente lo mismo que presencial para una sesión normal de decodificación, ¿no? Que no tenga otro tipo de terapias como la hipnótica, por ejemplo. Eso es un caso aparte. Pero trabajamos en sesiones de 2 horas, donde
el ejercicio es este que más o menos les contaba Cristian y Maru, de presentarle a quien viene a consultar el detrás de la escena. Primero llevarlo a otro punto de vista. ¿Qué me interesa a mí? Que con el cambio de punto de vista descubra algo que no había visto inmerso en el punto de vista donde está, porque la perturbación, la angustia, la preocupación lo tapaba. Claro. Si yo tengo una persona que está naufragando y la saco del agua, aunque sea le tiro un salvavidas, ya va a bajar el nivel de estrés porque está en una situación de más resguardo, de más seguridad. Y sobre eso vamos trabajando con charlas, con ejercicios. Hay muchas herramientas con arteterapia. Es otra de las herramientas que se usan en decodificación. Tenés infinitas posibilidades, pero de base, Cristian, a esto que me preguntabas, es lo que yo te contaba. Ir llevando a quien viene a pedir una mano, una asistencia, a que vea la misma situación desde otro punto de vista. Desde ahí arrancamos, ¿no? Desde otro lugar, y se ven cosas distintas. Se descubre al menos la posibilidad de ver el punto de vista de quien no tenía esa percepción, de asociarlo con ideas. A veces se trabajan con libros, a veces con películas, a veces con canciones, a veces solamente con la charla, a veces con alguna regresión. Esto requiere de presencialidad, pero hay terapias hipnóticas muy interesantes, ¿no? Además de mi formación de base de decodificación, tengo, digamos, una formación de terapeuta en hipnosis clínica, entonces a mí me posibilita, en caso de acordarlo con quien viene a trabajar y de considerarlo oportuno, tomar esta herramienta también para tratar de llevar a quien viene a consultar a un empoderamiento de esa herramienta, porque finalmente es esto a lo que apuntamos, a que cada uno aprenda a utilizar la herramienta, así como en general con los chicos en una época se les daba la cañita y se iba a pescar, y qué sé yo, entonces se sentían hombres como el padre cuando iban a pescar al río, aunque sea la costa de Vicente López, o nosotras jugábamos, qué sé yo, no sé, a recolectar florcitas y armar. Eso cuando había un juego guiado por un género. Ahora todos juegan a todo, pero básicamente teníamos la posibilidad de aprenderlo de otro para después hacerlo nosotros, que en definitiva es esto lo que modestamente intentamos hacer desde la decodificación, ¿no? Interesantísimo. Y contanos un poquito para ir entrando así un poquito a algo más específico. Por ejemplo, esto que venías, el tema que trajiste hoy para ahondar. ¿Cuál es? Pues vos pusiste el papel sobre la mesa y yo ya estoy con los ojitos ahí, ¿viste? ¿Y a vos te parece? Yo ya estoy espiando. Yo digo, suponete que nosotros en vez de estar acá, ¿qué lo podemos hacer también? Estuviéramos en una casa, Sí. ¿viste? En una casa que la gente va y viene a la fiesta, en una reunión familiar de amigos. ¿Dónde termina la gente la fiesta? ¿En qué parte de la casa? Depende, si tomaste mucho quebrado. No. Buenas señora, buenas tardes. Me retiro. ¿Dónde uno? Y terminan juntándose ¿dónde? Para chusmear y tomar algo calentito. En La cocina. En la cocina. En la cocina. Sí, la cocina es el corazón de la casa. Sí. Ajá. Vamos a hablar, aunque sea una semblanza, de lo que es el corazón para la decodificación biológica, ¿les parece? Claro. ¿Quién no tiene algún enfermo de corazón cerca? O alguien con corazón dolido, o alguien que no escucha de corazón, o alguien que habla de corazón. El corazón es el centro de una persona. Uh-huh. Hasta hace poco tiempo se creía que el corazón dictaminaba la vida y la muerte. Después nos dimos cuenta que en realidad el cerebro es el que registra todo esto. Si una persona con un estado aparentemente de fallecimiento es conectada a, no sé, a electrodos y en un electroencefalograma vemos que hay movimiento, esa persona está viva, aunque el corazón tenga que hacerlo latir una máquina. Uh-huh. Sin embargo, si este electro da lineal, aunque el corazón lata por una máquina, sabemos que está fallecida. Uh-huh. Pero hasta hace poco el centro de nuestra atención era el corazón, sí, que tiene
A ver, desde el ilusorio, ¿cómo se diría? Desde la ilusión popular, Sí. desde el ideario popular, el corazón es la representación de la emoción. Es mecánicamente el órgano que distribuye la sangre en el cuerpo. Se habla desde el corazón, se escucha desde el corazón, pero básicamente está vinculado a la emoción. Si yo te digo el estómago, alguno me podrá decir, sí, yo pienso con el estómago, se conquista por el estómago, pero en verdad el corazón es lo que convoca nuestra primera atención y tiene que ver con elementos que tienen que vibrar. Además, el corazón está vinculado con el fuego, siempre. Distribuye la sangre en el resto del cuerpo y para nosotros, para la decodificación, la sangre tiene que ver con la familia, ¿sí? Con la familia de sangre, con el clan. Somos mamíferos, entonces necesitamos vivir en clan, en comunidad, en manada, si fuéramos lobos, no sé, vacas, perros. Pero acá necesitamos vivir entre personas, En no sociedad, aislados, en claro. sociedad, claro. Fíjense que una de las grandes situaciones de desastre que dejó la pandemia fue la soledad, el aislamiento. No tanto ese bicho que decían que andaba o que no andaba, eso no nos ocupa, pero la soledad la sentimos todos. Sí. Me duele el corazón cuando uno está muy lleno o tomado por una emoción de tristeza. Me duele el corazón cuando yo estoy exultante y feliz, tengo el corazón rebosado. En definitiva, me pareció que empezar a hablar del corazón desde la decodificación biológica a lo mejor daba un cachito de luz sobre alguna confusión, sobre alguna duda, sobre alguna preocupación, ¿viste? Representa el hogar, representa la casa, representa los afectos y todo lo que a mí me simbolice esto que acabo de decir. No necesariamente puede ser mi casa, sino lo que yo sienta como una casa. Y ahí viene el primer paso de la decodificación, Cristian y Maru. El cerebro registra lo real y lo virtual como lo mismo. Yo puedo tener un ataque de pánico si sufro de vértigo y estoy yendo en una aerosilla, ¿en verdad? O si me calzo auriculares, una realidad virtual y me subo una aerosilla en esa imagen, en ese video, lo mismo voy a sentir. Por lo tanto, sea que el cuerpo esté realmente en la aerosilla, o sea que yo registre que acompañe a alguien en una aerosilla, la emoción es la misma. Primer punto. Sí, y a veces me pasa que por ahí veo un video de YouTube que emula una altura, o hasta me imagino, o recuerdo un momento en el cual estaba en altura, y como que siento algo por ahí, Exacto. no de la misma intensidad, pero como que siento esa sensación igual a cuando estuve realmente en la altura y tenía vértigo real, digamos. Exactamente. Entonces, ahí descubrimos el primer paso de la decodificación. ¿Cuál es? Que lo que haya pasado, lo que a mí me produjo la emoción, suponte, yo estoy hablando con Maru, vos pasaste, Cristian, y no me saludaste. Y como yo soy muy sensible, le digo a Maru, no me saludó Juan. Cristian está enojado. Seguramente está en complot con Juan por algo que pasó y ahí empiezo a hacer un rollo. Me duele el corazón. Y por ahí vos estabas apurado porque ibas a atender la puerta. La realidad para mi cerebro es lo que yo sentí, más allá de lo que realmente haya ocurrido. Y la emoción que va a registrar el cerebro, porque el corazón en verdad no es lo que lo registra es el cerebro, va a ser exactamente la misma. Pero volviendo al corazón, ¿qué pasa? El corazón está dividido, y acá van mis papeles de trabajo, tiene un tamaño determinado. ¿Qué pasa si, que puede ser el puño de una mano, dicen, qué pasa si es más grande? Porque puede pasar que hay gente que tiene el corazón agrandado, en general la gente mayor, ¿viste? Sí. Que se tiene, o algún deportista. Claro. Maradona tenía esto, el corazón agrandado. ¿Y qué me está dando, qué pauta, qué pista me está dando esto para decodificar? Si el hogar, por ejemplo, si el hogar tiene que ver, el corazón tiene que ver con el hogar, y yo tengo un corazón agrandado, el cerebro fue mandando determinadas órdenes a los sistemas para que ese músculo, que es el corazón, crezca.
¿Por qué puede ser? Imagínense. Esto es, imaginemos, ¿por qué puede ser que a mí se me agrande el corazón? Porque necesita algo más que lo llene por ahí. Por ahí, va bien. Necesita más lugar, por ejemplo. ¿Qué descubrimos? Y esto es producto de una sesión. No voy a dar nombre del paciente por obvias razones, pero corazón agrandado era el diagnóstico médico. ¿Saben cuál fue el conflicto? La paciente estaba embarazada, familia muy humilde, habían empezado a hacer su ranchito, su casita, y no llegaron cuando el embarazo se hizo presente, y no llegaron cuando el bebé nació. Era una piecita, ¿eh? La familia lugar. necesitaba lugar. ¿Qué hizo? Agrandemos lugar, dijo el cerebro. Empezó a agrandar el corazón. Voilà. Esto es así. Qué emoción, con qué intensidad esa mamá, porque la que tenía el corazón agrandado era la mamá, vivió esa situación, que no era real porque un bebito, un Moisésito está en el baño, lo puede poner si querés tener su espacio, ¿no? Pero qué emoción ha sentido, con qué intensidad, pero a nivel celular esa intensidad, la tomó por completo esa intensidad. ¿Qué sintió esa mamá? No hay lugar para este bebé. Lo emocional se tradujo en algo físico en este caso. Siempre. Siempre ese es el segundo punto. Lo emocional, que puede ser real o virtual, Sí. si a mí me toma por completo, se transforma en algo físico. ¿Con qué criterio? Para mantenerme vivo el instante siguiente. Para esa mamá, esa falta de lugar para su bebé era de vida o muerte. A ese nivel, ¿sí? Se tiene que sentir. Lo sintió. Y el cerebro dijo, yo te invento un protocolo de emergencia. Programa corazón agrandado. Sí, no sería así, si el corazón es así, pero daban las medidas para un corazón agrandado. El conflicto era este. Conflicto llamamos a la emoción oculta, ¿sí? Claro. ¿Y en qué punto? Porque si yo tuviera un termómetro de emociones, tendría que ser, si el 0 es 0 emociones, nada de emoción, y 10 es toda la emoción del mundo que a mí me pone como en estrés de vida o muerte, sería 11. Y ahí manda una solución de supervivencia. Es como si yo tuviera un vaso y la gotera de la canilla lo llena y en un punto lo rebalsa. Cuando rebalsa ese estrés que a mí me tenía perturbada, a esta señora la tenía perturbada día y noche sin parar. No hay lugar, no llegamos a la casa, a la casita. Era su creencia, su valor tener un techo cómodo para cuando ella tuviera su bebé. Entonces, una creencia fue herida, un valor fue perturbado, bajó el cuerpo. ¿Para qué? Para dar señal de alerta, y atento que está calentando tanto esta máquina que se va a plantar. ¿Qué hizo? Agrandó el corazón. Por ahí, deteniéndonos en la consecuencia física, ¿hay algún síntoma o cuáles serían los síntomas para que uno detecte que hay alguna anomalía y finalmente decida recurrir a la práctica de la biodecodificación, digamos? Esto ¿Hay al algo médico. puntual? Al médico siempre. Lo que sea, al médico. Primero, siempre. Nunca hay que quedarse con la duda. Yo no soy la primera persona a la que deberían recurrir, ni Rosana del Cura, ni ningún decodificador. Siempre al médico, siempre. Y el médico va a ser el que diagnostique. Si su mente es tradicional, va a adoptar medidas tradicionales. Si su mente es amplia, va a decir, ¿por qué no? Fíjate, consulta con fulano de tal. Y le hace una nota de derivación o me manda un WhatsApp o probá con alternativas, sumalas, no reemplaces nunca. Sumalas. Ahí llegan. ¿Sí? ¿Qué puedo recibir en mi consultorio? Bueno, gente que por ahí vio que otro tomó la decodificación biológica como alternativa y le dio buen resultado. Y ahí llegan. No los manda el médico, pero llegan con su diagnóstico
por un tema de confianza de uno con Claro. otro. Che, mira, me duele la espalda, andate a este osteópata. No sé, me duele la muela, andate a este dentista, ¿no? Pero siempre en el caso nuestro que no somos médicos, somos terapeutas complementarios, necesitamos de base el diagnóstico médico y la derivación. De hecho, cada persona que viene a consultar firma un acta de acuerdo cuando empieza a trabajar conmigo, donde se le informan los alcances de esto. Y lo primero que hago es informar, mira, si vos pensás que acá venís a un consultorio médico a atenderte por un médico, olvídate, no, necesito el diagnóstico primero. Yo soy, y esto que les conté a ustedes es lo que dice ese acta de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el alerta? Podría decirte, arriesgarme a decirte, algo no me cierra de esto. Algo no me cierra. Voy al médico y después voy a lo de Rosana, suponete. O a lo de Oscar, o a lo de quien sea, o a lo de Mirel, donde sea. Pero primero, algo no me cierra. Vos no podés pedir ayuda si no pensás que necesitas ayuda. Y ese es el tercer paso. Para sanarse uno tiene que tener un motivo. Porque para enfermarse hubo un motivo. ¿Me explico? Entonces, para tener un motivo tengo que reconocer que necesito algo. ¿Okay? Yo quería ir a Flores y me fui a Bellavista y me perdí. Bueno, algo pasó. Si yo estoy bien, no tengo bien y tomo unos mates en todo caso, pero no hay motivo. Tiene que haber un motivo. Cuanto más urgente, cuanto más visceral sea, viste, esa cosa que te toma por completo, es el motivo, más posibilidades tiene de salir adelante. Porque tiene ese hambre de, es como el futbolista que, yo dije, Maradona, lo ponías en la cancha y te daba vuelta 4 veces, lo mismo. Tiene que tener hambre de. No funcionaría cuando, me atrevo a decir, cuando es el cumpleaños de Maru y nosotros nos ponemos de acuerdo y le regalamos una sesión de decodificación sin que ella se entere. Un voucher, no. Claro, porque ella ni lo pidió, por ahí ni sabe de qué se trata, y por ahí viene a ver qué onda, pero no le va a dar resultado. No hay hambre de, ¿no? Tercer o cuarto. Tercer tip, dijimos. Sí. Nos queda hablar un poquito más del corazón, que ya habías anticipado este tema, habíamos empezado a hablar, pero por ahí hay cuestiones, si se quiere, más físicas del corazón que uno a lo mejor desconoce cuáles son las funciones de una aurícula, que a lo mejor uno le suena de que lo estudió en el colegio, cuando estudiaba Muy bien, en biología. Claro. Muy bien. Pero sinceramente uno, en mi caso al menos, no me acuerdo tanto para qué función cumple una aurícula derecha, izquierda del corazón. Además de eso, no solo es de cuántas partes está compuesto el corazón, sino que cada una de esas partes responde a una emoción diferente, ¿sí? Si es derecha, si es izquierda. Nosotros tenemos en el corazón, dale, te voy a terminar desarmando el estudio, Cristian, discúlpame. Nosotros tenemos en el corazón 4 cavidades, ¿sí? Derecha, a ver, la voy a ver de frente, izquierda. Las aurículas están en la parte de arriba, las ventrículas en la parte de abajo, como si una manzana la marcáramos en 4. Las partes superiores, esos agujeritos de arriba, digamos, vamos a hablar en fácil, básico. Porque también hay chicos que están escuchando. Sí, sí. O hay chicos que preguntan, mis hijos, mi hija más chica, los amigos de mis hijos. Bueno, la parte de arriba del corazón tiene las aurículas, la parte de abajo los ventrículos. ¿Qué hacen las aurículas? Reciben. Se encarga de la recepción de la sangre, en este caso, ¿no? ¿Qué emoción a mí me va a tomar una aurícula? La sangre viene sucia del cuerpo y va hacia la aurícula derecha. Entra al corazón, recibida por la aurícula derecha. En cuestiones de roles, ¿quién recibe en general? ¿Hombre o mujer? Mujer. Bien. Entonces, si yo tengo algún problema en la aurícula derecha, estoy en un conflicto sensorialmente femenino. No quiere decir que solo las mujeres tengan aurículas sensibles, no.
pero va a ser una emoción que tenga que ver con algo que yo esté recibiendo. Que no esté recibiendo, o que esté recibiendo mal, o que me provoque dolor. Pero es femenino, tiene que ver con la sangre. ¿Qué recibo en la emocionalidad? Personas, afectos, cosas. Tiene que ver con escuchar. Si yo recibo la palabra del otro. Tiene que ver con la escucha también. ¿Sí? Sí. Y esto refuerza la idea de la importancia del médico, porque uno por ahí no dice, me duele la aurícula derecha. Claro. Exacto. El médico por eso que detecta eso y ahí sí veremos por qué sucede. Claro, porque a esto iba cuando hablamos hace un rato. ¿Cuál es la señal de alerta? Cuando uno siente que no está bien, va al médico. El médico por ahí ante una auscultación, ante una revisión, sobre todo el clínico, que es el que deriva, los viejos médicos clínicos, los generalistas, un escáner tienen ellos para interpretar lo que el otro tiene para decirles. Sin duda, ante una buena consulta y un estudio, el que el médico diga, a mí me va a facilitar la pista para buscar el dato. ¿Cuál va a ser? Problema, no sé, en la aurícula derecha. A mí me va a venir la derivación, el diagnóstico médico que me va a decir que algo en la aurícula derecha no está bien. ¿Qué voy a ir a buscar yo? Emociones que tienen que ver con esto que les acabo de contar, particularmente la aurícula derecha. Por ejemplo, la sangre sucia que vuelve al corazón. Si nosotros habíamos quedado en que el corazón puede significar mi casa, puede significar mi territorio, mi, no sé, hasta mi auto, porque hay gente que por ir a la casa, la mujer, el marido, los hijos, no importa, pero no le toques el auto porque le toca. Bueno, ese es el corazón, es su territorio, el más importante. Hay quienes, vos le preguntás, ¿qué significa el corazón para vos? ¿Cuál es tu territorio que defendés? Es el centro de tu vida. Y uno te puede decir, y lo que yo pienso. A mí, tócame lo que sea, vulnerame lo que sea, pero no me digas qué pensar. Suponete. Entonces yo voy a ir a buscar qué puede estar pasando en el caso de que la aurícula derecha sea el problema. ¿Qué puede estar sintiendo como situación de riesgo? Que le haya herido algún valor, alguna creencia haya sido lastimada. Pero de tal magnitud tiene que ser esa pena, esa tristeza, ese estrés, que la aurícula derecha se haya visto o colapsada, o cerrada, o no sé, lo que sea. Pero me voy explicando cómo vamos rastreando, de a poquito, si en caso de que no sea la aurícula derecha, vamos por la otra, por la izquierda. La izquierda va a recibir ya la sangre desde los pulmones purificada. ¿Sí? El circuito es este, y vamos a repasarlo. En la aurícula derecha yo recibo la sangre sucia del cuerpo. La válvula tricúspide, que es una válvula que conecta a aurícula derecha y ventrículo derecho, la va a pasar al ventrículo. La va a mandar a los pulmones para que se oxigene. Después vuelve al corazón y entra por el lado izquierdo, ¿sí? Pero limpia, exacto. Pero acá entonces tenemos otro interviniente posible. Si yo tengo la aurícula derecha bien, pero tengo el ventrículo derecho mal, voy a ir a buscar el problema, el estrés, la angustia, en un vínculo, por ejemplo, con la mamá o con el papá. Porque ¿Con la mamá? Con la mamá sí entró a la aurícula, pero si lo que se ve afectado es el ventrículo expulsa la sangre al papá, exactamente. Entonces empezamos a abrir algo que era el corazón en partes, y cada una de esas partes abrirla a su vez y ver qué tiene para decirme adentro. Una aurícula izquierda tiene para decirme algo de la mamá, pero distinto, porque recordemos que la aurícula recibe, es la conexión de arriba del corazón, por donde entra la sangre, recibe, pero los ventrículos son la de abajo, es la que expulsa la sangre. Si yo tengo algún problema en el ventrículo, supongamos que sea el ventrículo, vamos a buscar el derecho,
el ventrículo derecho recibía la sangre que entra sucia, por así decirlo, del resto del cuerpo al corazón. Entra por la aurícula derecha. La manda la válvula al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho la expulsa a los pulmones. Se va a purificar. Pero ¿qué puede estar pasándome si mi problema en el diagnóstico médico me menciona algo respecto al ventrículo derecho? ¿Con qué podría estar? La pista estaba buena, la tuya. ¿Con qué podría estar relacionándose? Vos me dijiste con el papá. El papá, sí. O con la mirada masculina de la vida. Pero fíjate, yo acá traje un ejemplo. Que también viene de un caso, ¿sí? Ujú. En este caso era un problema que tenía los dos papás, papá y mamá en este caso, con un bebé, un embarazo, cuyo bebé no debería estar en la panza, sino debería haber fallecido. Es decir, ese bebito no tenía posibilidades de continuar. Un embarazo muy complejo. Fue tal estrés del papá y de la mamá, porque quien habitaba ese lugar, que era el corazón de la casa, el corazón de la familia, estaba defectuoso, sucio. Sucio en el sentido de defectuoso, ¿no? De un bebé es la pureza, es la perfección. Este no era el caso. Y la emoción que ellos reflejaron era un padecimiento horroroso de parte de los dos. ¿Y qué tenía que ver con esto? Este bebé en la panza no debería estar. Este bebé debería terminarse el sufrimiento y ya debería estar en el cielo. Una gente muy religiosa, además. Mm. Esto llevó 3 sesiones. Llegar a identificar qué era lo que pasaba. ¿Sí? Como llegaron recomendados, acompañados por otro paciente. Pero quiero decir, fíjate que un problema, una emoción vivida, que este fue el caso, la emoción hasta descubrirla, había tanto nudo, tanto padecimiento, tanta angustia, tanta Claro. desesperación, que había que hacer lugar en todo eso y buscar esa emoción primigenia que fue la que vinculamos con el ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, llegan universos enteros a una consulta, porque además no tenemos nosotros no hay posibilidad de decir, esto es un sensor de un campeonato, ¿a quién le duele más? ¿Qué problema es más terrible? ¿Sí? La decodificación se aplica a estas cosas. ¿Qué puede pasar? Que se estabilice, no me acuerdo, no tengo presente puntualmente cuál era la definición exacta de esta patología, pero era afectado estado del ventrículo derecho. Ujú. Entonces, ¿qué pasa después? De mínima se estabiliza. La persona se estabiliza. ¿Por qué? Porque su emoción ya no es la misma. Como la posibilidad de vivir esta situación desde otro lugar la va teniendo en el transcurso del trabajo terapéutico. Sin duda, la emoción resultante después de 1, 2 o 3 encuentros va a ser distinta. Por lo tanto, ya va a estar en condiciones de operar de otro modo. Esto no es una panacea, esto no es un milagro, esto es una disciplina muy poderosa que hay que manejar con mucho cuidado, como dijimos, siempre con un diagnóstico médico, y nosotros acompañarlo para darle, en este caso a este papá o a esta mamá, posibilidad de vivir más serenamente este momento que era terriblemente complejo. ¿Sí? Si no es un ventrículo derecho, puede ser un izquierdo y será otra la emoción. ¿Sí? La emoción de un ventrículo izquierdo se va a basar fisiológicamente sangre que ya viene oxigenada, que se recibe a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda. ¿Sí? Es una bomba centrífuga. ¿Qué pasa? Cuando
yo tengo a un papá que echa a un hijo de la casa. No es ni el primer caso ni el último que uno puede escuchar de estos, ¿no? Sobre todo cuando no estamos viviendo la mejor de las épocas donde vos tenés mucho conflicto en las casas, donde falta trabajo y no todo el mundo puede sostener una situación así sin que la emoción lo tome, ¿no? Sí. Totalmente. Esta emoción que yo acabo de describirte, que es básica y desde que el tiempo es tiempo, discusión, el padre echa de la casa al hijo. Esto me va a impactar en el ventrículo izquierdo, perdón. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Ujú. ¿Cómo lo voy a analizar? Nosotros vamos analizando la función de cada parte, de cada órgano y transponiéndola con la emoción. Esto no intenta hacer una consulta médica, ni mucho menos, simplemente una traducción de la función de un órgano y la emoción. Cuando nosotros observamos la función del órgano, le ponemos, es como si, y ahí viene la analogía, el ejemplo. Esto que hablábamos inicialmente del corazón de la casa, del centro de la casa, que en el corazón se distribuye la sangre para todos los órganos. En la casa se distribuye el alimento, sea la conversación, sea la comida, sea la comunicación con el resto de los habitantes de esa casa. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De esto también trata la decodificación biológica. Apasionante. Sí, sí, sí. Decinos tus redes sociales, aquellas personas que quieran comunicarse y que estén interesadas, porque es un abanico. Uno abre, es como abrir la ventana y que Exactamente. entrara ese aire fresco, ¿viste? Decís, wow. Es que no es algo en particular, es una herramienta. Y en la era en que todo se reutiliza, ahora hay algo que está muy de moda, que es la reconversión de los muebles o la restauración. Nosotros hacemos esto, le damos, como Tinkerbell, el hada esa que era una genia, una diosa, y que de un tornillo te hacía otra cosa. Esta es una herramienta para transformar la calidad de vida de la gente. Para que dependan siempre de esta humilde servidora, no. Para que cada uno haga con esa herramienta lo que quiera. Y esto es poderosísimo, porque ya no me ata a alguien, me hace independiente. Es soberanía, es un modo de encontrarle un sentido a quien quiere mejorar su vida sin depender de otro. Una cosa es que vaya al médico cuando sea necesario, por supuesto. Es más, todos los años, aunque no sea necesario, aunque no me duela nada. ¿Por qué? Porque trabajaría con un concepto de previsión, ¿sí? Yo no soy muy de redes, soy más del teléfono, del llamadito, pero en Instagram, Rosana del Cura, en Facebook, Rosana del Cura, y si no, entre los mismos pacientes, entre los mismos conocidos, se van pasando el dato. Algo Nos escriben por privado, que también Sí, le le pasamos pasamos el la Por supuesto, pero no tengan miedo, intenten cada cual por sí mismo de ver, de investigar, de no quedarse con la duda. Insisto, siempre al médico a cargo, después derivarán psicólogo, un psiquiatra, un médico clínico, un oncólogo, lo que sea, siempre. Pero nosotros nos sumamos al equipo. Hasta me consulté hace un tiempo, empecé a recibir consultas, porque esta fue la primera, una familia que tenía su perrita de toda la vida, miembro de su familia, con un cáncer de hígado. Y entonces se reunió la familia, todos, una hora, 3 chicos que estaban ahí, hombre de la casa, señora de la casa, 5, por su perrita. Porque estaban muy preocupados. Y los animales, cuando están integrados a la familia, no cuando es el firulais que duerme afuera, no, cuando son parte nuestra, que son hermanos los animales, asumen esa emoción violenta, ese conflicto, para que no enfermemos nosotros, porque es un servicio que viene a hacer. Esto a mí me partió la cabeza, porque yo lo pude ver en mi propia familia, con mi perra, con una gata que se vino a vivir con nosotros.
cuando empezamos a trabajar con ellas, con el equipo veterinario y yo, a decodificar a mi familia, estaba mostrándonos nuestros propios conflictos. Sobre todo el alfa. ¿A quién responde? ¿El perro? Bueno, le está asumiendo el conflicto ese. Es brutal. Es brutal. Wow. Entonces, esta familia fue la primera que empezó a trabajar y después se vinieron otras. ¿Qué va a pasar? Que al tener conocimiento ya no sos el mismo. Y podés, esa emoción de la que no eras consciente y que te había tomado por entero, podés darle una vuelta más de rosca, como la lamparita. Vos cambiás, baja el nivel de estrés, el animal que está tomado a vos cambia también. De hecho, mi perra, Tina, con un cáncer de hígado importante, diabética además, perdón, de páncreas, no de hígado, de páncreas, Tina, se detuvo. Porque el último estudio que le hicimos con el veterinario dice, mira, ahora ya te diría que no sé si es un cáncer de páncreas, porque primero que hubiera sido fulminante y segundo que está más pequeño. Digo, cualquier cosa puede pasar, detenerse, hacer una remisión, hacer un final mucho más sereno, mucho más sereno, se van de otro modo. O sea que es aplicable hasta eso, ¿no? Lo de los animales fue impresionante. Bueno, Sí. muchas gracias, Rosana, por venir Señor acá Augusto, este señorito sábado Augusto. a la radio. Así que bueno, muchas gracias también por tu testimonio y por enseñarnos sobre esta herramienta que llamamos decodificación biológica. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Rosana del Cura, acá en el aire de Yo Quiero Verte.